nuevamente para todos y todas los que nos ven y nos oyen desde los diferentes lugares del globo terráqueo. Continuamos. Vamos a la última hora de clase de lo que es esta materia, códigos y reglas de interpretación. Y le entramos de una. La Septuaginta, ¿qué contiene y qué es? Esta es una pregunta. La Septuaginta contiene los 39 libros del canon del Antiguo Testamento, así como algunos libros llamados deuterocanónicos, que significa segundo canon. Estos libros fueron denominados por el estudio de la Biblia del siglo V como libros apócrifos. En general, el término apócrifo deriva del verbo griego apokristo, que significa esconder, poner aparte. Generalmente se refiere a un grupo de antiguas escrituras judías, como dije, judías, escritas durante el periodo del último libro de las Escrituras, es decir, entre Malaquías y Mateo, que hubo ¿cuántos años de silencio? 400 años de silencio de la parte profética. Entonces, en ese tiempo fueron escritos estas escrituras judías. No se le olvide que todos los libros de la Biblia son de origen judío, todos. No son escritos de otra población, pudiéramos decir, de otro grupo de hombres y mujeres de otro continente. La Biblia fue escrita en 3 continentes, en 3 idiomas, pero una sola nación, Israel. Ok. Esto es de Malaquía. Los libros apócrifos incluyen, oiga para acá, a Judith, Tobit, Baruch, Sirach o Eclesiástico, la sabiduría de Salomón 1 y 2, de Macabeo, los 2 libros de Esdras, anexos al libro de Esther, unidos al libro de Daniel y a la oración de Manasés. Los libros apócrifos fueron incluidos en las escrituras por motivos históricos y culturales, pero no han sido reconocidos por los judíos ortodoxos o los cristianos protestantes como canónicos, inspirados por Dios. Muchos maestros de la Reforma hacen notar que los escritos del Nuevo Testamento nunca citan los libros apócrifos y que la apócrifo nunca fue considerada parte de la escritura canónica judía. Sin embargo, los católicos romanos y las iglesias ortodoxas, es decir, del Medio Oriente, incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos en su Biblia, con la excepción de los libros de Esdras y la oración de Manasés. La verdad del caso en relación a estos libros apócrifos es que el apóstol Pablo dice con toda seguridad que estos libros fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. Citemos el pasaje, 2 Timoteo 3:16. Como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay que tomar en cuenta que cuando Pablo escribió esto, no existía el canon del Nuevo Testamento. Solo estaba el Antiguo Testamento, los libros e incluso los libros apócrifos. Entonces entienda, si Pablo dice esto en 2 Timoteo 3:16 y no estaba escrito el Nuevo Testamento, vamos a exentuar o vamos a dejar fuera el Nuevo Testamento, es decir, ¿no es inspirado por Dios el Nuevo Testamento? No podemos caer en ese extremismo. Pero ¿de qué libros está hablando Pablo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios? Todo lo que ya estaba escrito. Pero lo que se iba a escribir también.
¿Sí? Entre ellos estaban escritos los libros apócrifos. Por lo tanto, es bueno leerlo, ¿sí? Revisarlo. ¿En qué eso le edifica a usted? Creo que en algo debe de edificar. Y si no le edifica, por lo mínimo le enseña algo. ¿Por qué? Hablábamos ahorita aquí, como se dice, detrás del telón, ¿no? Para los que están en el video. Que lo único que va a edificarlo a usted es lo que está inspirado y que es verdad. Porque hay mentiras que se dijeron en la Biblia, hombres que mintieron, hombres que dijeron suposiciones. Perdón, ¿eso lo va a edificar a usted? No. Entonces, eso le va a hacer ver a usted los errores que otros cometieron, y en algo eso ayuda. ¿Saben qué ayuda? En que usted no ponga los ojos en esos hombres. Porque se cuenta la historia de un hombre que dijo que él quería parecerse a Moisés, que él quería ser igual que Moisés, y entonces Dios en un momento le muestra una visión cuando Moisés agarró el palo y le hendió la cabeza al egipcio y le dice: ¿te quieres parecer a un asesino? No, Señor, no me quiero parecer a Moisés ahora. ¿A quién te quieres parecer? A David, Señor, a David, Señor. Entonces Dios lo lleva al caso de cuando David le agarra la esposa a su soldado Uría. Está con ella, la embaraza y después escondidamente trata de meter al hombre, lo emborracha, y como el hombre no se dio, lo mandó a poner allá en la fila, en el frente de batalla, y que lo dejaran, que lo asesinaran allá. Entonces cuando vio el asunto le dijo: ¿te quieres seguir pareciendo a David? No, Señor, no me quiero parecer a David. Y así sucesivamente. Entonces esos errores que esa gente cometieron les afectó a ellos. Pero si usted es inteligente, esos errores lo edifican a usted para que usted ni ponga la confianza en ellos y entienda que lo malo que ellos hicieron les trajo consecuencias. Entonces usted no cometa esos errores para que no tenga consecuencias. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Fenómeno es el otro término que debemos de aprendernos de memoria. Dijimos que el primer término de inspiración es teoneus. Grábeselo, apréndaselo, eso va para la socialización. Teoneus. El segundo, fenómeno. ¿Qué es fenómeno? Este es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado en el uso de este verbo, que significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino que siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. ¿Usted ha oído decir que la Biblia es el pensamiento de Dios? Sí, en ciertas partes sí lo es. Cuando estamos hablando de que la Biblia es el pensamiento de Dios, estamos hablando de este término que viene ahorita. ¿Cuál es ese? Fenómeno. Entonces, cuando el hombre entregó su voluntad, entregó su pensamiento, entregó sus acciones a Dios, y Dios, Espíritu Santo, fue el que obró, el que inspiró, el que trajo la revelación y trajo la inspiración y la iluminación, entonces eso se escribió bajo el término fenómenos. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted oiga a los predicadores, usted va a tener la capacidad de juzgar. Está leyendo y ese escrito está bajo la inspiración de un auto o fenómeno. Y cuando usted escucha a un hombre predicando y hablando, después de que usted conozca las escrituras, usted va a entender, ese hombre está inspirado bajo ¿qué o qué? Importante eso yo. Amén. Y es una gran responsabilidad. Ahora, es decir, fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir su pensamiento. La carta de Apocalipsis es un ejemplo de lo que venimos tratando. Es decir, Apocalipsis es un libro que, así como se escribió, así va a acontecer, desde el punto de vista cronológico también.
Es decir, lo que está en el capítulo 1 de Apocalipsis no va a suceder en el 2, lo que está en el 2 no va a suceder en el 3, como usted lo consigue en otros libros, no. Cronológicamente, como está escrito, así se van a dar. Ahora, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 4. Corríjase, en el suyo está 1, 4, 4. Es 1, 1 al 4. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración no va a conseguir ningún tipo de contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo por igual de lo que se escribió. Revelación, eso es inspiración, o los dos términos de inspiración. Entonces tenemos un primer término de inspiración que es teuneuto, tenemos uno segundo que es fenómeno, y vamos entonces a lo que es revelación, porque una cosa es inspiración y otra cosa es revelación. Revelación es el término apocalipsis o apocalipto y significa develar, desvelar, develar, descubrir. Apocalipto es puesto en contraste con sucalupto, que indica tapar o cubrir totalmente. Es decir, el término apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. Es decir, Apocalipsis no es desastre, no es terremoto, no es mortandad, no es peste, no, eso no es Apocalipsis, pero es lo que entendemos como Apocalipsis. Estamos en tiempos apocalípticos. Bueno, ¿qué se le está revelando? ¿Qué se le está iluminando? ¿Qué está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿está entendiendo ahora? Muchos errores en los cuales hemos caído en cuanto a esa área. Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Para conseguir sentido a la revelación se debe tener iluminación. Podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros y por diversas causas no tener iluminación de ella. El ejemplo claro lo tenemos en los personajes que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado de frente y no tuvieron iluminación de él, hasta el final de la jornada. He aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Cómo estaban los ojos velados? Para que no les conociesen. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ya al final de la tarde, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Quién les abrió los ojos? El Espíritu, Jesús mismo. El Espíritu no estaba en operación. Y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Entonces, ¿qué hubo aquí? ¿Qué tenían ellos?
Ellos tenían una intuición. Ellos después conversaron entre sí. Parece que era él, pero no entendíamos nada. ¿Qué le faltaba a ellos? ¿Qué tenían frente a ellos? La revelación. ¿Qué le faltaba? La iluminación. Lucas 24, 13 al 31. El mismo caso se dio con el etíope. Tenía la revelación en sus manos, los escritos de la escritura frente a él, mas no entendía lo que estaba escrito. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, es decir, el ministro de finanzas, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo ya aquí estaba operando, ya estaba haciendo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra, es decir, muerto, asesinado. ¿Qué tenía este hombre aquí frente a él? La revelación. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8, 26 y 35. Ahora, una vez que Felipe le enseña la verdad exegéticamente, que le muestra la realidad, que le vacía la iluminación que ya había en él, ¿qué sucedió con el eunuco? Vio agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la pregunta de Felipe? ¿Crees de todo corazón? Sí, creo de todo corazón que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, mi Salvador. ¿Qué sucedió? Bajó de una vez y lo bautizó. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando se enseña correctamente, fluye el Espíritu Santo correctamente. Amén. Ahora, eso es porque se dio la palabra adecuada, porque se enseñó correctamente, porque Felipe ya había sido capacitado y estaba claro de lo que tenía que hacer. El eunuco de paso entendió que si él había creído, ¿qué le restaba? Bautizarse. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta de algunos, ¿no? ¿Por qué tan rápido bautizaron al eunuco? Se acaba de creer. Bueno, en el Medio Oriente, si usted no lo sabía, vaya enterándose, todo niño de 5 años en adelante, muy especialmente Israel y algunos pueblos adyacentes, se sientan con papá y mamá a leer los salmos, el Pentateuco, que es la ley, los salmos y los libros proféticos, y a aprendérselo, parte de ellos de memoria, desde los 5 hasta el cumplido los 13 años. Entonces, todas esas poblaciones, todos los niños estaban muy allegados, eran muy conocedores de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Jesús vino, ya había un conocimiento de lo escritural, de lo escrito. ¿Qué le faltaba a ellos? Iluminación. La revelación la tenían. Entonces, en este caso, este chico tiene la revelación, le llega la iluminación, ¿qué más necesita? Pero una cosa es una persona que se entrega al cristianismo aquí en esta parte del mundo. ¿Qué leemos nosotros con papá y mamá? ¿Qué revista era la que usted leían con sus hermanos mayores? ¡Ay, Dios! Ajá, se recuerda, ¿verdad? ¿Cuáles eran los libros que usted revisaba? ¿Qué leía papá y mamá con ustedes? Los libros de la magia, los libros de esto, los libros de aquello, los del otro. El que era medio revolucionario leía los libros del Che, los guerrilleros y cuantas cosas más.
y todo lo demás. ¿Había un conocimiento escritural? No, no. ¿Cuánto más era desde el punto de vista religioso? Se llegó a leer ¿qué? La atalaya, algunos por ahí, ¿no? El catecismo, cuando mucho. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, llegamos sin ningún gran conocimiento. Entonces, por esa razón es que en esta parte del mundo sí tenemos que sentar la gente 2, 3 meses, algunos hasta duran más tiempo, para ser orientados, para luego irlos a bautizar. Pero allá no, ya estaban educados en ese aspecto. ¿Vio la diferencia? Sin embargo, aquellos con todo y que tenían el conocimiento, no había iluminación. ¿De qué les servía? Para salvación, de nada. Necesitaban el toque divino, la iluminación, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Iluminación, del griego fotizo. Este término significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar, esclarecer. Efesios 1, 18 y 6, 4. La iluminación, según Efesios 1, 18, indica darle significado a la revelación. A continuación se transcribe dicho texto para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. La palabra espíritu aquí está con en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El término alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es iluminación a nuestro espíritu. ¿Sí? Iluminación a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuche esta expresión hermosa acá. Para que sepáis cuál es la esperanza. La iglesia tiene una sola esperanza: ser arrebatada. Y ese día del arrebatamiento, hablando de la mente de nosotros, dice: esto corruptible se ha vestido de incorrupción, y esto mortal, hablando del cuerpo, se ha vestido de inmortalidad. Ya va Pablo. ¿Y lo otro? ¿Cuál otro? El espíritu. ¿Por qué Pablo no me dice nada del espíritu? Porque ya lo había dicho. Colosenses 2:10 dice que en el espíritu estamos completos, no necesitamos nada. Amén. 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 Solamente necesitamos que esto corruptible, el alma suya, donde vienen esos pensamientos cochambrosos que tenemos que estar peleando todos los días y cada rato con ellos, y tenemos que hacerlo hasta ese día, o hasta el día que nos muramos, hasta el día que seamos arrebatados. Es una batalla que vamos a tener todos los días. Si nosotros nos dejamos corromper, ya es porque no batallamos, no hacemos lo que debemos. Entonces, esa esperanza, o la esperanza que tenemos, es la consumación de la salvación, que ya en nuestro espíritu es una realidad, pero que necesita ser manifestada en el alma y también en el cuerpo, ser transformado. Esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, pero sigue acá diciendo: a que Él os ha llamado. Ahora, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Escuche este término riqueza. Cuando hablamos de riquezas acá, muchos de nosotros solamente pensamos con una mentalidad carnal, es decir, un carro, una casa, en el banco, platica por allá, los viejos esos verdes que todo el mundo los quiere, ¿no? Que se van a acabar y están próximamente, del mundo entero están botando esos viejos verdes, ¿no? Vienen los otros, los chinitos. Aparentemente, no, el que se va a levantar duro es el euro, pero los chinos van a hacer lo suyo también en su momento. Por lo tanto, no se apeguen mucho a los viejos verdes, porque de repente vamos a tener que cargar los chinitos en el bolsillo. Ajá. Ok, sin embargo, las riquezas de la gloria de su herencia. Escúcheme esto. Otros de nosotros, y no estoy en contra de que nos preparemos académicamente, escúcheme esto.
usted le motivo a que académicamente acceda a todos los títulos que usted pueda acceder, pero no se, ¿cómo le digo esto? No se me afane, es decir, que abandone a Dios por la universidad, que abandone la responsabilidad del hogar y la responsabilidad espiritual con usted por los títulos académicos, porque le digo algo, esos títulos académicos le van a servir aquí en la tierra mientras, por unos días más. Pero en el cielo, ¿de qué le va a servir a usted un título de doctor en medicina? ¿De qué le va a servir a usted un título de abogado en el cielo? ¿De qué le va a servir a usted un título de ingeniero X, de lo que sea? Es más, con algo que anda por ahí dando vuelta, algo que llaman inteligencia artificial, hay muchas carreras que van a desaparecer. Yo tengo un familiar en el entorno familiar, valga la redundancia, que él se graduó de una carrera. Es el único tipo que tiene esa carrera en Venezuela y nunca la ha podido ejercer porque aquí no hay cómo ejercerla. Invirtió tiempo y dinero para graduarse en algo que no pudo ejercer. Y ya está bien. Entonces, no estoy en contra de la parte académica. No, es más, aquí tenemos abierto un liceo, ¿verdad que sí? Están estudiando. ¿Quiénes están estudiando por ahí? Muy importante eso. Hágalo. Es necesario surgir en todo lo que podamos, pero entender que lo espiritual está por encima de todo lo secular y lo natural. Aunque el Estado no lo reconozca, ese es el problema de ellos. Un día le van a dar cuenta a Dios, pero usted reconózcalo y reconózcase como tal. Que aquí donde estamos en una aula de clase, de corte universitario, aunque no seamos reconocidos como tal. ¿Sí? Entonces, esas riquezas espirituales que están en nosotros debemos de reconocerlas, porque este conocimiento que usted está recibiendo aquí le va a servir aquí, le va a servir en su trabajo, le va a servir en su negocio, le va a servir en su familia y le va a servir más allá también para el mundo de lo eterno. Ahora, la revelación sin iluminación está incompleta, carece de significado. Veamos ejemplos de revelación e iluminación. Y vamos cerrando. Si tenemos un sueño y por causa del sueño sabemos que Dios nos quiere decir, y enseñar algo, pero no sabemos lo que Dios quiere decir o enseñar, la causa es que tenemos una revelación, pero no tenemos iluminación. Tenemos el ejemplo bíblico del caso según Daniel 4, 18 y 20. La revelación fue dada ¿a quién? A Nabucodonosor. Pero la iluminación le fue dada ¿a quién? A Daniel. ¿Sí? Nabucodonosor solamente recibió la revelación, pero la iluminación se le dio a Daniel, y de ahí es donde se dice que tenía un espíritu superior a los demás, porque ellos hablaban de espíritu, pero ahí el espíritu superior que estaba en Daniel era el Espíritu Santo, no era otra cosa, porque todos esos que estaban ahí, los famosos sabios o los llamados sátrapas y todos esos que estaban en el alrededor de Nabucodonosor y de todos los reyes, en los mismos que hoy en día están aquí alrededor de los gobernantes, que los llaman santeros, que los llaman babalaos, que los llaman paleros o que los llaman chabacanamente brujos, pero es la misma, como le digo, es la misma materia espiritual, pero con diferentes actores y diferentes nombres. Pudiéramos decir en el criollo de nosotros, es el mismo chino pero con diferentes palitos, o el mismo museo con diferentes cachimbas. ¿Sí? Ahora, debemos tomar en cuenta que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido inspiradas y reveladas. Por tanto, la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación. Ahora, ¿cómo va a venir la iluminación? Caminando sobre lo revelado. Caminando sobre el lobo. Va a saltar lo que está aquí. Entonces, a medida que usted lea, estudie y lea, usted cada día
va a alcanzar niveles, conocimientos que nadie lo va a atajar. La materia que viene se llama fe. Y quiero testificar un poquitico para que cerremos esta parte. Es la siguiente. Yo estudié con el maestro José Briceño esa materia en Acarigua. Sí, pero como asistente de él acá en Barquisimeto, estuve en 4 núcleos. Para ver, sí, 4 núcleos. Por lo tanto, la misma materia la estudié con él 4 veces adicionales. Y la vez de Acarigua son 5. Yo le di esa materia a la iglesia como estudio bíblico. Ya tenemos 6. Cuando yo estoy en el núcleo número 6, de los 17 que ha aperturado, yo estoy leyendo acerca de la fe, y cuando estoy metido en el material y me toca ver Hebreos 12, donde el texto dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, esa palabra autor saltó en mí. Era la vez número 12 que leía la guía, porque estoy en la escuela 6 y ya la había leído 6 veces. Esa palabra autor se me iluminó y no esperé 2, de una vez solté lo que había recibido. ¿Qué yo les dije? Hermano, este vaso hermoso que está acá, alguien un día lo ideó acá y luego lo hizo, lo diseñó. Pregunto, si el que hizo este vaso es un hombre de negocio, un hombre inteligente, por supuesto lo registró, lo patentó, y más nadie puede hacer un vaso similar a este, porque eso se llamaría plagio y él puede demandar al que hizo el vaso. Ahora la otra pregunta es, ¿este vaso después que lo hicieron, o este jarro después que lo hicieron, existía? ¿Antes de hacerlo existía? La mente creadora. Pero en la realidad real, tangible, ¿existía? No. En lo natural no. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, antes de Jesús, ¿había fe en la tierra? Salta un estudiante inteligente por allá y me dice, pastor, ¿cómo usted va a decir que no había fe en el Antiguo Testamento? ¿Abraham no es el padre de la fe? Yo le dije, bueno, si Abraham es el padre de la fe, Noé, el del arca, Abraham le sostuvo a Dios una palabra 25 años. A los 25 años se cumplió la palabra del hijo. Pero más atrásito estuvo uno llamado Noé y le sostuvo a Dios una palabra 100 años. Era de edad de 500 años Noé cuando Dios le dijo que hiciera un arca porque iba a llover y todo eso. A la edad de 600 años terminó de hacer el arca. ¿Le sostuvo esa palabra cuánto tiempo? 100 años. 100 años. Pero más atrásito tenemos a uno llamado Enoc, que hay testimonios de que caminó con Dios 366 años. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, el abuelo es Noé y el bisabuelo es Enoc. ¿Existe eso dentro del cristianismo? Padre, abuelo, esto y lo otro. No. Volvemos otra vez a la autor. Entonces, si Jesús es el autor y consumador de la fe, sí, legalmente, ¿hubo fe en la tierra antes de Jesús? No, porque entonces no es autor Jesús. La Biblia me está mintiendo. Pastor, ¿cómo hacemos entonces con los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de los Hebreos? Esperemos que llegue la materia. No deben asco. ¿Qué más va? No deben asco. Ok, pido a Dios, dice el maestro, que este estudio pueda capacitar y entrenarte para que puedas estudiar con propiedad las escrituras y ser un buen expositor de la palabra, y de esta forma puedas capacitar a otros como tú lo has sido, como tú has sido entrenado. Su maestro, doctor José Briceño. Bendiciones.